Gracias, Cristina. Para los que sois nuevos y muy rápido, las sesiones de los lunes CDTISOS pues, son unas sesiones que hemos empezado justo el último lunes de febrero y que acabaremos el 23 de mayo sobre aspectos prácticos de las propuestas de proyectos colaborativos del Pilar 2, y lo que hacemos es ir siguiendo cada una de las secciones y subsecciones de las templates de estos proyectos. O sea que está muy orientado a aquellos que estáis preparando propuestas. El registro se abre de lunes a lunes, cerramos el mismo lunes del día de la sesión, o sea que tenéis tiempo de apuntaros hasta las 9 de la mañana del día en concreto, y la idea es ayudaros en estas primeras convocatorias de Horizon Europe, donde aparecen, sí que es cierto, bastantes novedades en cuanto a la presentación de los proyectos, con consejos y ejemplos de participantes exitosos que pensamos que os pueden ayudar a ilustrar y a tener un poco más de orientación a la hora de afrontar esas novedades o de generar nuevas ideas de cómo presentar vuestras propuestas de una manera más atractiva, más concisa y más directa. A lo largo de la sesión vamos recogiendo las preguntas que después lanzamos a los speakers que nos acompañan hoy. Y os rogamos que para ello utilizáis el chat de preguntas y respuestas, no el chat general de la aplicación Zoom. Hoy nos fijaremos solo en algunas de las subsecciones del capítulo de impacto de las propuestas, en concreto el Pathway Towards the Impact, la tabla final que aparece en la sección 2 como resumen global que recoge cuáles son los principales aspectos del impacto de nuestro proyecto, y algunas orientaciones sobre cómo mejorar nuestros planes de comunicación y diseminación a nivel de la propuesta, que después se verá plasmado en el desarrollo del proyecto. Hoy contamos con nuestra compañera Cristina Garrido, que es punto nacional de contacto del clúster 5 de la parte de energía de programa Marco, ella está en CDTI Madrid, y con el testimonio de Gala Pérez, que es Team Leader del Departamento de Gestión de la Innovación del Centro Tecnológico AIMEN desde Galicia. Y sin más, me gustaría pasarles la palabra. Empezamos por Cristina. Y eso, todas las preguntas que tengáis en el chat de preguntas y respuestas. Adelante, Cristina, cuando puedas, quieras, gustes. Estupendo, pues muchísimas gracias, Marina, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy en esta sesión, y voy directamente ya con la presentación, que es, como decía Marina, la presentación sobre la parte de impacto. Yo creo que ahora sí ya la estáis viendo, ¿correcto? Perfecto. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, yo quería hacer una pequeña advertencia respecto a la presentación. Me apunto a la estela de la comisión, siempre con los disclaimers, y es que esta presentación no sustituye a la información que se proporciona en los documentos y guías oficiales. Aunque yo diría que más oficial que mi presentación no va a haber, porque utilizo toda la información que utilizo tiene que ver con los documentos oficiales, o sea que me extrañaría que hubiera algo raro, pero en cualquier caso siempre está bien hacer esta pequeña advertencia. La guía y el esquema que vamos a seguir en la presentación es la misma que sigue el template para esta sección 2 de impacto, y nos centraremos en los apartados que están ahí en color rojo, porque, como ha dicho Marina, hay una parte de esta sección 2 de impacto que no se trata hoy, sino la semana que viene. Es la relacionada con la explotación de los resultados y todas las cuestiones quizás de propiedad intelectual que van más ligadas a esa explotación de resultados. Con lo cual, a mí me pidieron que me centrara en el resto de los apartados de esta sección de impacto. Y como veis, he puesto títulos, ¿vale? Hay 3 grandes apartados, el 2.1, el 2.2 y el 2.3, y luego tienen sus distintos subapartados. Los títulos siguen el esquema del template de las propuestas, solo que yo les pongo unos números para ordenar, porque no hay nada mejor en una propuesta que ordenar y limpiar y que uno identifique clarísimamente las cosas, ¿no? O sea que cada uno de esos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 que veis ahí, no me los invento yo, están en el template,
y solamente yo lo que hago es ponerle esos números, ¿vale? Porque pertenecen todos ellos al 2.1. En el template la comisión lo que los pone es como bullet points, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a hacer este recorrido por los distintos apartados y a ver qué es lo que hay que contar en cada uno de ellos. La primera aclaración es no confundir. Hay mucha confusión con los términos. Esto de los impactos es una palabra que aparece en muchos sitios y hay unas mezcolanzas importantes en las propuestas, ¿vale? Que llegamos a leer. Entonces, la primera advertencia es que no mezclemos conceptos. Y además a eso se les suman las palabras tan rimbombantes que utiliza la comisión, que si me lo permitís decir, que yo creo que sí me lo vais a permitir, porque es de traca. En fin, la primera de las palabras es esta de Key Impact Pathways frente a Projects Pathways Towards Impacts, ¿no? Que es de lo que va el primer apartado de la sección 2. Entonces, no mezclar con Key Impact Pathways. Los Key Impact Pathways es una que a su vez nos hace pensar en KPIs, ¿verdad? Yo veo KIPs y pienso en KPIs, ¿no? Que son otras cosas, que son Key Performance Indicators. Bueno, en cualquier caso, Key Impact Pathways son los indicadores que ha establecido la Comisión para medir el cumplimiento de los objetivos que ella misma se ha puesto en el programa Horizonte Europa. En el reglamento de Horizonte Europa, la Comisión establece unos objetivos muy genéricos y quiere medir el impacto y la consecución de esos objetivos. Y para eso ella se ha puesto a sí misma unos Key Impact Pathways, unos indicadores para seguir, de acuerdo, el éxito del programa Horizonte Europa que ella ha definido. Mientras que el Project Pathways Towards Impacts es ese primer apartado de la sección 2 y es un título un poco rimbombante para decir el camino que sigue el proyecto hacia la consecución de los impactos que se esperan que cumpla el proyecto y que veremos cuáles son. ¿Ok? Entonces, esta slide muy llena, muy arrebujada, es simplemente para que veáis cómo esa legislación, como el reglamento de Horizonte Europa ha establecido 3 tipos de impacto, el científico, el social y el económico-tecnológico, y para cada uno de ellos ha definido esos Key Impact Pathways, esos indicadores, en total 9. Por lo tanto, de esto no es de lo que yo me tengo que ocupar cuando escribo mi propuesta. Esos son los indicadores que la Comisión se va a, de alguna forma, a imponer a sí misma para hacer el seguimiento del programa y que, bueno, son tan genéricos que esto podría servir para los tropocientos mil proyectos que se financian en Horizonte Europa, que si crear mejores puestos de trabajo, que si fortalecer el capital humano, etc., etc. No es esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos entonces a ver qué es lo que yo tengo que escribir en el apartado 2.1 y en particular en el subapartado 2.1.1 de Expected Outcomes and Impacts. La siguiente cuestión desafortunada es la palabra outcome, ¿no? Que nos la han puesto nueva ahora y que en español todos pensamos en outcome como resultado. Sin embargo, outcome no se utiliza como resultado, ¿vale? En el programa. Los resultados son los resultados y lo que yo tengo que escribir en este apartado es la contribución única, ¿vale? La específica de mi proyecto, de mis resultados, a los outcomes y a los impacts. Y de lo que vamos a ver es a qué outcomes y a qué impacts tiene que dar respuesta mi proyecto. La figurita de la derecha es esa idea de que es un pathway, de que es un camino. Desde que yo tengo, es demasiado pequeña seguramente la figura, no lo veis, pero ahí hay unos resultados de unos proyectos que voy a diseminar y explotar. Y en ese camino, después, a través de esa explotación y esa diseminación, voy a conseguir unos efectos gracias a esos resultados. Y esos efectos son los outcomes y los impactos. Lo que veis también aquí a la derecha es una idea, ¿vale?, que os lanzo de poder escribir este apartado en forma de tabla. De manera que, por supuesto que podéis calificarlos en primer grupo los de tipo científico, luego los de tipo económico, los de tipo social, up to you, pero en cualquier caso tenéis que poner el outcome que se especifica en el topic, siguiente columna, cómo contribuye mi proyecto a ese outcome, e incluso una columna también muy valorada que puede ser como una idea de decir cuál es la forma de verificar que el proyecto que dice que va a contribuir de esa manera ha contribuido de esa manera a ese outcome del topic y a ese impacto del destination. Como decíamos, las definiciones más o menos rimbombantes y para que no creen confusión de resultados, outcomes y de impactos.
Resultados son todo lo que se genera durante el proyecto y que va a ser objeto seguramente de una protección a través de derechos de protección intelectual. No voy a leer todo lo que viene ahí, pero para que veáis en la teoría, superteoría en la que vive la comisión, en su mundo teórico, ellos llegan a decir que resultados pues, son cosas como know-how, Innovative Solutions, JOPE, Innovative Solutions, que no es una Innovative Solutions. Bueno, en fin, algoritmos, Proof of Feasibility, y no sigo leyendo, ¿vale? Hasta Database, Datasets. O sea que si en algún momento os quedáis sin ideas de lo que son los resultados de vuestro proyecto, tenéis aquí ejemplos. Luego los outcomes. Los outcomes los encuentro en el topic y son los efectos de esos resultados que yo consigo gracias a los resultados de mi proyecto, efectos conseguidos durante o poco tiempo después de finalizar el proyecto. Por eso le llaman como, sería una especie de impactos en el medium term, ¿vale? Y luego los impactos, pues son, esta sí, palabra, estamos más acostumbrados todos, esta palabra ya existía en el anterior programa marco, y son los efectos a un plazo, en un plazo de tiempo mayor, en un long term, ¿no? Que dicen ellos, y que ocurren generalmente poco después de que el proyecto ha terminado. Los ejemplos que iremos viendo son más o menos afortunados. Yo creo que con la realidad a la que vosotros os habéis enfrentado ya en estas primeras convocatorias tendréis ejemplos de mucho más common sense, a lo mejor que los ejemplos con los que ha funcionado la comisión en sus presentaciones. Pero bueno, ¿dónde están esos outcomes y dónde están los impactos? Los outcomes a los que yo tengo que responder los encuentro en el topic al que me presento. Y ahí es muy fácil. Viene el expected outcomes y ahí los tengo, ¿vale? Y este es el ejemplo de un topic del clúster 5 y bueno, pues aquí están. Luego, los impactos los voy a encontrar también en el Work Program y los voy a encontrar en la introducción del Destination. Ya entiendo que todos los clústeres funcionan igual, yo trabajo en el clúster 5, quiero pensar que el resto de clústeres funcionan igual y que están organizados en torno a Destinations. Entonces, si mi topic, que es el caso de este ejemplo, es un D3, que es Destination 3, yo me voy en la introducción del Work Program al Destination 3 y miro ahí qué impactos me dicen que tienen que cumplir todos los proyectos que se presenten al Destination 3. Teniendo en cuenta que a lo mejor en el Destination 3 estamos hablando a lo mejor del orden de, que me lo invento, 40 o más topics, yo creo que me he quedado corta, pues claro, la siguiente pregunta será, ¿y todos los topics tienen que hacer caso a todos a los mismos destinations? ¿No? Perdón, a los mismos impactos. Pues en primer lugar, como veis aquí, está primero que os señalo, es el impacto de todo el destination de manera global. Luego, en el caso concreto nuestro, del clúster 5, los destinations se subdividen en áreas, por lo menos en la parte de energía en la que yo trabajo, y dentro del destination 3 me encuentro con distintas subáreas, renovables, energy systems, captura de carbono, lo que sea. Y entonces los proyectos de los topics del área, por ejemplo, de renovables, como es el ejemplo de la imagen, pues tengo que responder a los impactos que vienen referidos a renovables. Dice aquí que en el apartado de renovables los impactos son todos estos. Seguramente me sigo teniendo que hacer la pregunta si yo tengo que responder a todos, de la A al B, el C al D, al F, a todos. Ahora iremos con la respuesta a esa pregunta, pero antes de eso, una nueva aclaración de no confundir, como la palabra impacto está de mil y una maneras, a que la palabra impacto también aparece en relación al Strategic Plan. El Strategic Plan, que es un documento previo al Work Program, del que en principio nosotros los que nos presentamos a las convocatorias no nos tendríamos por qué preocupar, es un documento que también habla de Expected Impacts y además de otra cosa que se llama las Key Strategic Orientations. Entonces, no confundir de nuevo los impactos a los que yo tengo que dar respuesta cuando escribo el proyecto con estos impactos del Strategic Plan, porque da la casualidad además de que los impactos del Strategic Plan lo que son después de manera práctica son los destinations, es decir, que si el Strategic Plan en el clúster 5 dice que el clúster 5 debe tener estos impactos que vemos aquí a la izquierda, resulta que con estos títulos después la comisión eso lo ha traducido en los títulos que tienen los destinations del Work Program, ¿vale? Por lo tanto, de nuevo, no confundir con los impactos del Strategic Plan. Y en el ejemplo de nuevo que vamos a poner, decíamos que tengo que responder a los outcomes que vienen en el topic
Y el topic me va a decir que los resultados de los proyectos se espera que contribuyan to all, como es el caso de este ejemplo, de este topic de bioenergía, ¿vale? Y biofuels, y te dice to all. Otros topics te dice to most. Es decir, en el topic es donde encuentro la respuesta de a qué outcomes debo dar respuesta. Y luego la introducción del destination, a qué impactos. En este caso, de nuevo, estamos en un ejemplo de un topic de renovables, y en renovables el Destination 3 dice que los main impacts para los topics de renovables son todos estos de aquí. Y entonces yo me puedo preguntar si mi proyecto tiene que dar respuesta a todos, al A, al B, al C, al D, al E, al F, al G, y que si me dejo alguno me van a puntuar mejor o peor. No sé qué estará diciendo la comisión en los otros clústeres. En este caso, cuando le preguntamos, nos dijo que desde luego tienes que atender a todos los outcomes o a most of the outcomes, tal y como te dice tu topic, y luego tienes que hacer el link entre la temática de tu topic y los impactos que más tengan que ver con eso. Es decir, en ese caso incluso ella hablaba, la comisión decía, línkame los outcomes de tu topic con los impactos que más tenga que ver. En este caso eran el B y el F, pero eso no excluye que también a la hora de decir a qué impactos contribuye vuestra propuesta, queráis argumentar más de los que en principio son los más obvios para la temática de vuestro topic. Y un ejemplo que es el que ha estado poniendo la comisión todo el tiempo de un resultado concreto que decía el Work Program respecto a los outcomes y cómo con ese resultado yo puedo dar respuesta a ese outcome y cómo con ese resultado yo puedo dar respuesta a ese impact. Entonces tengo como resultado una demostración en gran escala en 3 aeropuertos de una herramienta de un sistema de predicción del flujo de pasajeros en los aeropuertos. Ese es el resultado, esa herramienta, ¿vale? Y entonces mi topic me decía que como outcome tengo que conseguir soluciones de accesibilidad y de logística aplicadas al sector de transporte. Vale, entonces yo tengo ese resultado, esa herramienta de gestión del flujo de pasajeros en los aeropuertos y cómo digo que contribuyo a ese outcome de accesibilidad y logística para el transporte. Pues eso ya es lo que aquí es lo que cada proyecto queráis argumentar. En este ejemplo, el proyecto decía que conseguía cumplir con ese outcome que le pedía el topic porque hacía que esa herramienta la adoptaran 9 aeropuertos, ¿vale? Y eso era una forma de contribuir a ese outcome, conseguir esas soluciones de logística y de accesibilidad. Y luego la forma de contribuir al impacto, que en este caso el Destination decía como impacto conseguir servicios de movilidad sostenibles, inclusivos e inteligentes, pues bueno, pues a mí me parece es un bla, bla, bla muy genérico, como casi todos los impactos que leo, sean de la parte que sea. Y entonces está en tu tejado el ver cómo con esos resultados tú vas a decir que estás contribuyendo a ese impacto. Y en este caso, es un ejemplo puesto por la comisión, ¿vale? Ellos decían que el impacto, la contribución al impacto, el proyecto la hacía ¿cómo? Pues aumentando en un 15% la capacidad máxima de pasajeros y de esa manera reducías en un 28% el coste de lo que te supondría tener que ampliar el aeropuerto para dar cabida a más pasajeros. Siguiente subapartado, seguimos en el Project Pathways Towards Impacts y ahora pasamos a Scale and Significance of the Contribution of the Project. ¿Of the Contribution of the Project a qué? Pues aquí pues se ven muchas cosas, a lo que nos inventamos, a lo que nosotros queremos, no, es a la contribución del proyecto a esos outcomes y a esos impactos. Y esencialmente de lo que va este apartado es de cuantificar, obviamente con estimaciones, pero tenéis que cuantificar. Tendréis que cuantificar cuál es la contribución de vuestro proyecto con números a esos outcomes y a esos impacts y tenéis que decir cuáles son vuestros baselines, cuáles son las comparativas que hacéis, cuáles son las presuposiciones que hacéis y también referiros a esos posibles estudios o estadísticas de las que sacáis o de las que os han permitido hacer esas estimaciones. Y estas dos palabras de scale and significance lo que significan son que scale es cuánto es de amplio
son esos outcomes y esos impactos. Normalmente la scale nos hace pensar en el tamaño del grupo objetivo. Quizás en el ejemplo de los aeropuertos, scale podría ser a cuántos aeropuertos de Europa puedo estar pensando que es una herramienta que sirve para el 100% de los aeropuertos o no. Resulta que es una herramienta que por sus características tendría como target group pues el 30% de los aeropuertos porque son los que tienen estas o estas otras características. Y por lo tanto eso sería la scale de mi contribución, ¿no? Y luego la significance es el valor, la importancia, el valor del beneficio. En este caso, podríamos pensar que la significance del ejemplo del aeropuerto es todo este asunto de que si consigo aumentar un 15% la capacidad de no sé qué o reducir en un 28% el coste de no sé cuántos. El valor del beneficio. Otros ejemplos en proyectos de salud pueden ser los años de vida adicionales y saludables que yo consigo gracias al desarrollo de mi proyecto, o pues los ahorros en energía o en eficiencia energética que yo consigo gracias al proyecto. El último de los apartados del 2.1 sería el de las barreras. Las barreras son todos esos factores que pueden surgir más allá del scope y de la duración de mi proyecto que me van a impedir conseguir esos outcomes y esos impactos que he dicho que voy a conseguir. Y debo indicar, además de cuáles son esas potenciales barreras, debo indicar también qué medidas de mitigación voy a proponer para, de alguna forma, abordar esas barreras. Barreras que pueden ser, dice la Comisión, el template desde otros proyectos de I+D dentro o fuera de Horizonte Europa. Seguramente también todos pensamos en cuestiones de entornos regulatorios, de mercados objetivos o de comportamientos de usuario que hacen que pues, haya ciertos impedimentos para que yo consiga esos outcomes y esos impactos. Tened en cuenta también aquí que en este apartado no estamos hablando de los riesgos que vamos a poner en el apartado 3 de implementación más tarde en la propuesta cuando hacemos esa tabla de critical risks, ¿no? Es decir, los critical risks es algo más inherente a la implementación del proyecto, es decir, son cosas que pueden suceder una vez que yo me pongo a hacer el proyecto, pues como que hay un test que no da el valor que yo estaba esperando y falla, o hay unos parámetros que deberían ser de una manera y no los consigo obtener, esos valores, o hay un problema porque tengo distintos desarrollos en mi proyecto que están a distintos TRL y luego cuando los integro pues se puede dar un problema de cuál es el TRL final, o el típico riesgo que ponemos muchos pues que fallen los partners, que no cumplen con su parte del proyecto, que dejen el consorcio. Todas esas cosas son inherentes a la implementación del proyecto y por lo tanto deben ir en el apartado de riesgos. No serían tanto más barreras, ¿de acuerdo? Barreras es algo, dijéramos, más genérico, como no tanto que ver como con la implementación, ¿de acuerdo? Son condiciones de contorno que pueden existir en la temática en la que yo opero y que me van a impedir quizás conseguir esos outcomes y esos impacts. Está claro muchas veces que casi todas las barreras son a su vez riesgos, ¿no? Pero desde luego los riesgos no son barreras, ¿vale? Lo digo para que no acabéis poniendo lo mismo en los dos apartados. Ya el apartado 2.2, el de las medidas para diseminar, explotar y comunicar. Como digo, la explotación forma parte del seminario de la semana que viene. Nos centramos en diseminación y en comunicación, teniendo en cuenta, en primer lugar, que todos los proyectos, todas las propuestas deben incluir un plan de explotación y diseminación de los resultados porque es una admissibility condition. Si no lo incluís, no es admisible, ¿vale? La propuesta ni siquiera la evaluarían. Y además la Comisión tiende a decir eso de que todas las medidas deben concretar acciones para que yo debo implementar tanto durante como después de la vida del proyecto. Yo tengo mi propia opinión sobre lo que la Comisión puede hacerme o no puede hacerme, obligarme a hacer en cuanto a diseminación y explotación una vez que acabe el proyecto. Tengo entendido, no he visto todavía, que en el Model Grant Agreement me parece que llega a haber un artículo incluso con respecto a esto, o sea que la Comisión va a monitorizar de alguna forma las acciones de diseminación y explotación que vais a hacer cuando acaba el proyecto. Y por lo tanto, si queréis ya escribir algo al respecto en la propuesta, pues está bien. Habría que ver cómo cada evaluador que tiene en la cabeza con respecto a esto. Eso es impredecible. Para distinguir los tres apartados.
Se comunican el proyecto y sus resultados y se diseminan y se explotan los resultados, ¿vale? Una pequeña, sí, un poco es pequeña la diferencia. En cualquier caso, también hay una frontera difusa entre comunicación y diseminación y entre diseminación y explotación, que es normal, es legítima y que vamos a intentar de dilucidar y sobre todo de separar un poquito para que podáis escribir cosas distintas en los distintos apartados, porque pues, muchas veces estos apartados siguen siendo apartados que no os apetece mucho rellenar y que acabáis rellenando con desgana y eso se nota, ¿vale? Se nota mucho. Lo primero que tenéis que hacer, identificar los resultados. Uno lee muchas veces propuestas, se las termina de leer y dice, vale, esta propuesta me hablaba de esto, pero exactamente el resultado era esta herramienta o esa herramienta era un paso intermedio porque en realidad el resultado, lo que ellos querían hacer era esto otro, ¿no? Por lo tanto, lo más fácil es que los nombréis, que los identifiquéis, nombrar e identificar. Ahí os pongo una serie de ejemplos más o menos ficticios de lo que pueden ser resultados. Una nueva tarjeta inteligente que hace algo, una instrumentación para caracterización magnética de otra cosa, un kit de detección, un sistema de conversión analógico digital, un software de reconocimiento que sirve para operación remota, unos sensores, una electrónica que yo voy a aplicar en no sé qué, un método para simular la inspección de algo, o un método de testeado también puede ser un resultado, o un proceso que me permite el desarrollo de algo que después me permitirá la fabricación de otra cosa, incluso una base de datos de parámetros que me permite mejorar las propiedades de algo más. En cualquier caso, lo importante es que lo identifiquéis y los nombréis, porque es que la explotación va de explotar los resultados. Si no hemos declarado, listado cuáles son mis resultados, pues no puedo explicar cómo voy a explotar este o este otro resultado, ¿vale? Las definiciones, un poco por tratar de aclarar, es que comunicación es promover el proyecto y sus resultados, proporcionando información a múltiples audiencias. Vaya, me falta el acento, perdonad. Múltiples audiencias que incluyen los medios de comunicación y el público en general. Y se suele incluso hablar de que podría haber un intercambio bidireccional, vosotros hacia el público y, ¿por qué no, recibir también un feedback del público, ¿vale? La diseminación es solamente relativa a los resultados, no al proyecto, y disemino para desvelar públicamente los resultados. ¿Y para qué los desvelo? Para que los utilicen las audiencias especializadas, ¿vale? Es decir, aquellos que estén interesados en los resultados de mi proyecto. Es un público más especializado que el público de la comunicación. Y en la explotación, explotar es, si diseminar era desvelar los resultados, explotar es utilizarlos, hacer uso de ellos. ¿Para qué? Muchas veces la palabra explotación nos hace pensar solamente en cuestiones comerciales y dices, anda, si yo en mi proyecto pues todavía no estoy vendiendo nada, estoy en un TRL demasiado bajo, no estoy todavía vendiendo nada ni comercializando nada. Y entonces empezamos a sudar así, porque digo, ¿y qué escribo yo en explotación? Es un concepto más amplio, porque fijaros que podéis utilizar los resultados de otras actividades de investigación. Utilizar un resultado en otra actividad de investigación es, por ejemplo, hacer una tesis doctoral, ¿vale? Que sirva ese resultado de investigación para que un estudiante de doctorado haga una tesis de doctoral. Eso es explotar, porque eso es utilizar el resultado. Desde luego, es también explotar, y es también porque estoy utilizando los resultados, el desarrollar, crear, fabricar y comercializar un proceso o un producto. Crear y proporcionar un servicio también lo es, y pensad que a lo mejor muchas veces se nos olvida que utilizar los resultados en actividades de estandarización y de policy making es también explotar ese resultado. Yo creo que las diferencias ya las hemos visto. Comunico sobre el proyecto y los resultados, disemino resultados, comunico a múltiples audiencias, disemino audiencias especializadas y comunico para informar y al llegar a la sociedad, demostrar a la sociedad y mostrar a la sociedad cuáles son los beneficios de la investigación, mientras que disemino para permitir que los resultados sean utilizados porque los desvelo de manera pública. En una especie de graduación de qué podríamos meter en el apartado de comunicación y qué podríamos meter en el apartado de diseminación. La frontera hemos dicho que es difusa y, por lo tanto, si yo estoy diciendo ahí que en comunicación puedo poner una newsletter o una project website o un press release, si mi proyecto ha metido la newsletter en el apartado de diseminación no es lo que más
dije, eso no va a hacer que me suspendan, eso no es lo que me hace que me suspendan. Estos son simplemente ideas de cómo organizar, ¿vale?, las cosas, porque es obvio que puedo como diseminar, que es dar esa información a esas audiencias más especializadas, pues es normal, más habitual hacerlo a través de una publicación científica, de un policy brief o un roadmap, de un training, un workshop específico para esas audiencias especializadas. Comunicar, pues tenéis medios desde la creación de un blog, te podéis utilizar todas las redes sociales que aparecen ahí, no olvidando que de lo que se trata es de despertar una conciencia, ¿no?, un conocimiento sobre ese proyecto en el dominio público, y también podéis utilizar todas esas herramientas públicas y gratuitas que vienen ahí. Os he dejado ahí también unas guías que eran de H2020 del anterior programa marco y que en cualquier caso son guías de comunicación y guías de social media que seguirían siendo válidas actualmente. Y una recomendación que yo siempre utilizo es utilizar tablas. Se valora muchísimo porque es una forma muy buena de ordenar la información. Si no, estos apartados quedan en un bla bla, ¿no? Y esto es como más ir to the point, ¿no? Me haces una tabla en la que me indicas tu audiencia objetivo, el tipo de información o material que vas a proporcionar, como por ejemplo un report, una presentación, un summary, un roadmap, un fact sheet, un marketing material, un flyer, el material, el tipo de información, el channel o la herramienta de comunicación que vas a utilizar, ¿no? Una visita, un vídeo, un press release, la website, el artículo también, o la conferencia. También puedo ir a conferencias no solamente a diseminar, sino también a comunicar, ¿vale? Puedo hacer las dos cosas. Y el objetivo que yo persigo con esa comunicación, ganar visibilidad, influir sobre prioridades de I+D, dar a conocer nuevas capacidades, o si me dirijo a estudiantes puede ser también un motivo educacional o inspiracional, ¿no?, de cara a esas estudiantes o a esa población más joven. Y por qué no indicar un Key Performance Indicator, una medida con unos indicadores de a cuánto audiencia yo voy a llegar o pretendo llegar con cada una de esas acciones. Diseminar, bueno, tendréis que incluir unos objetivos claros, categorizar las audiencias, por supuesto, igual que con comunicación, y también os diré de incluir unos indicadores. Medios de diseminación, pues desde luego las revistas científicas, pero igual un proyecto que dice que va a diseminar en revistas científicas frente a un proyecto que además identifica aquellas que son las revistas más comunes, habituales, famosas, célebres, importantes en el área de tu temática, de tu proyecto, pues ya estás haciendo algo más. Lo mismo con las conferencias y con a las que vas a asistir, ¿no?, y los papers que vas a presentar en esas conferencias. Identifica los más relevantes y, ¿por qué no?, también seguramente es un congreso que tiene lugar cada 2 años y ya todos sabemos que va a tener en Wisconsin, pues decimos el lugar y la fecha, ¿vale? También ideas de diseminación, pues un handbook, a lo mejor, de las tecnologías del proyecto. Como veis, yo esto lo pondría desde luego más en diseminación, ya estoy dando una información más de detalle de las tecnologías, que igual es algo de interés para una audiencia que es la audiencia objetiva de la diseminación, que es aquella que está interesada y que trabaja en la temática de mi proyecto, ¿vale? También unas hojas de datos del dispositivo que he creado en mi proyecto, o una guía de usuario, demostraciones en vivo, acudir a ferias, training sessions. Y una pequeña advertencia respecto a los deliberables, y es que cuando muchos deliberables son confidenciales, los evaluadores a veces puntúan en este apartado a la baja, porque de alguna forma es como decir que, hostia, no sé yo cómo vas a diseminar si todo lo que estás haciendo en el proyecto es confidencial, ¿no? Otro ejemplo de nuevo ficticio, y es que pongáis una tabla, de nuevo una tabla que no está inventado aquí el oro y el moro, es una tabla en la que yo digo el medio de diseminación, identifico el evento concreto o la revista concreta en la que voy a publicar, la audiencia objetiva y el Key Performance Indicator. Veis ahí también que dirigirte a asociaciones o a clústeres del sector en el que yo trabajo puede ser también una forma de diseminación, igual que el Advisory Board. Si los proyectos que tienen Advisory Board suelen ser personas, dijéramos, expertas en la temática o usuarios incluso de la tecnología, y puedo hacer diseminación a través del Advisory Board. Y el último de los apartados ya es el 2.3, que es este summary, es un apartado nuevo en Horizonte Europa, es una especie de canvas de impacto. Tengo 2 slides al respecto.
y porque tiene como seis columnitas a rellenar, que son la de las necesidades, los resultados esperados, las medidas de diseminación, explotación y comunicación, y luego veremos el resto. Y en cualquier caso es una tabla, especie de tabla resumen de todo lo que de alguna forma yo ya he estado contando en el apartado 2. Y como digo, es una tabla resumen, ¿vale? Y si queréis, bueno, todos podemos leer si leéis el template, pero podemos hacer un pequeño recorrido de cómo se hace esta tabla con los dos ejemplos que vienen ahí. El primero es el de los aeropuertos que ya hemos mencionado, es decir, ¿cuál era la necesidad que había en este proyecto? Pues la necesidad era que la mayoría de los aeropuertos utilizan unos modelos de flujo, de procesamiento de flujo de pasajeros que están basados en unos modelos matemáticos, estadísticos de no sé qué les pasa no sé qué, que tienen unas limitaciones y que impiden ese uso preciso de esos recursos de las instalaciones del aeropuerto. O sea, hay una necesidad. Y frente a esa necesidad yo produzco unos resultados, que era esa herramienta de predicción de flujo que hemos dicho, y también otro resultado que es un modelo algorítmico para gestión de los pasajeros, del flujo de pasajeros. Como medidas de diseminación, pues en explotación dice que voy a patentar ese modelo algorítmico, en diseminación digo que voy a publicar no sé qué, y en comunicación, dirigiéndome a los ciudadanos, dice que voy a hacer un evento en un shopping mall, ¿vale? Para demostrar cómo esos resultados son relevantes en las vidas de cada día. A mí me cuesta ver cómo esta herramienta de flujo de pasajeros puede ser relevante en la vida de cada día. Igual lo que te intentan demostrar ahí es que también sirve para gestionar el flujo de personas en un shopping mall, ¿no? Pero bueno, es el ejemplo. Luego sigo. Lo siguiente que tengo que decir es el target group. El target group en este caso son los aeropuertos europeos, también la Agencia de Seguridad Aérea Europea y de manera indirecta también todos los pasajeros. Son mis target groups. Mis outcomes, lo habíamos visto ya en la anterior slide, era que 9 aeropuertos adoptan esta herramienta y mis impactos, de un impacto científico de que este descubrimiento rompedor, ¿no?, sobre este modeling de pasajeros, muy bien, y el económico, el que ya habíamos mencionado, de incrementar en un 15% esa capacidad máxima y reducir en un 28% los costes del aeropuerto de Blabla. El otro ejemplo es el ejemplo de los componentes electrónicos que necesitan ser cada vez más pequeños, más ligeros, para cumplir con las expectativas de los usuarios finales. Y hay al mismo tiempo un problema de gestión de materias primas y del impacto medioambiental de estos componentes. Frente a esa problemática, frente a esa necesidad, el proyecto, ¿qué resultado conseguía? Por un lado, publicar un descubrimiento científico de electrónica transparente, por otro lado, un nuevo producto que eran unos circuitos electrónicos más sostenibles y por otro lado, otro resultado era 3 estudiantes de doctorado que hacían su tesis. En las medidas de diseminación exploto el nuevo producto porque lo patento y lo licencio a las grandes empresas de electrónica y disemino hacia la comunidad científica y hacia la industria participando en unas conferencias y en unas reuniones de Project Portfolio que organiza la comisión. En este ejemplo, mi target audience, mi target group son los usuarios finales, es decir, los consumidores de dispositivos electrónicos, también las empresas de electrónica, las grandes empresas de electrónica como Samsung y Apple, y también la comunidad científica en el ámbito de la electrónica transparente. Como outcomes consigo un gran número de citaciones de una publicación científica que yo he hecho y también el que una gran empresa electrónica explota y utiliza mi nuevo producto en sus fábricas. Y como impactos consigo un impacto científico a través de ese descubrimiento rompedor que he conseguido en el campo de la electrónica de transparente. También consigo un impacto económico y tecnológico porque tengo un nuevo mercado para esos dispositivos electrónicos táctiles y también consigo un impacto social porque consigo un menor impacto climático y medioambiental de la fabricación de dispositivos electrónicos porque hago una gestión de residuos no sé cómo, de no sé cuál. Por mi parte he acabado y no me resistía a daros algunas recomendaciones prácticas que son genéricas y que no tienen tanto que ver con el tema de hoy, que es el impacto. Y la primera de ellas es que algunas diréis, esto ya lo hago yo, os sorprendería la cantidad de gente que no lo hace y por eso pues me atrevo a recordároslas.
Y en el Funding and Tender Portal, donde está el Search Funding and Tenders, y meted el código de vuestro topic, porque vais a un menú específico para vuestro topic, donde tenéis apartados muy interesantes como el de Partner Search o el de las FAQs. Las FAQs específicas de ese topic, que yo siempre, a veces hay FAQs, a veces no hay FAQs, pero que vayáis siempre a vuestro topic a ver si hay FAQs y las leáis. Las FAQs también las podéis acceder a través de este otro apartado del Funding Portal, y os digo también 3 guías que, no, pues que tampoco les hacéis todo el caso que yo pensaría. La Program Guide, que os ayuda a escribir y a qué contar en distintos apartados de la propuesta. La guía, el Online Manual, que os guía sobre todos los pasos en la preparación de la propuesta. Y la guía IT How To, que no se descarga con el resto de reference documents en el Funding Portal, sino que la tenéis, el link a la guía IT How To la encontráis dentro del Online Manual. Y es una guía que te dice cómo hacer todos los pasos en el portal, desde el punto de vista de las herramientas IT, desde hacer una validación de una entidad, nombrar un nuevo LEAR, buscar socios, todo os lo explica. También todos los webinars que la comisión ha organizado, porque esto es una maravilla de información, es una biblioteca estupenda, tenéis las presentaciones y las grabaciones, y sobre un montón de aspectos de enviar y preparar propuestas, del Grant Preparation, del Legal and Financial Aspects, muchísimos, hay muchísimos webinarios a vuestra disposición. Y en lo que respecta a nosotros, a la forma de comunicarnos con vosotros, tenemos el portal Horizonte Europa, es el portal español del programa. Y aquí os diría que utilicéis las herramientas RSS ahora que ya no utilizamos las listas de distribución. Es lo más parecido a una lista de distribución y os ayuda a enteraros de todos los infodays, tanto nuestros como de la comisión, que difundimos sin que os los perdáis, ¿no? Entonces os voy a explicar ahora un poquito cómo funciona esto. Os dejo también aquí el Twitter, en este caso de Energía, porque es el programa en el que yo trabajo, por si alguno de los que estáis oyendo estáis interesados. Lo de los RSS, mirad, en la página Horizonte Europa pincháis aquí arriba a la derecha donde pone RSS y entráis en esta página. Aquí también además tenéis un link que os explica cómo usarlo, pero si en esta página bajarais con el cursor, os encontraríais con esto, que son todos los canales RSS disponibles. ¿Y qué es eso de un canal RSS disponible? Pues veis que son los programas, que si espacio, que si seguridad, que si salud, energía, ¿vale? Entonces yo me coloco en el programa, en el canal de energía, con el ratón, en el canal que sea de tu interés, y le dais al botón derecho, ¿vale? Y se os abre un desplegable y le dais a copiar la dirección del enlace. Lo que estáis haciendo es copiar la dirección del enlace del canal. No estáis pinchando en el enlace, porque entonces entraréis en una página que tiene aspecto de código fuente, y lo que pensaréis es que no lo sabéis hacer, que os habéis equivocado, o que ese día la página web de CDTI no funciona. Entonces, como digo, botón derecho, pinchar, botón derecho y copiar la dirección del enlace. ¿Y a dónde me llevo ese enlace que he copiado? Pues en primer lugar yo creo que al correo nuestro que utilizamos, muchos utilizamos Outlook, ¿no? Nos vamos aquí en Outlook, que igual no le hemos hecho caso, yo no le he hecho caso en mi vida, pero pone aquí abajo en Outlook, pone suscripciones RSS. Pues me voy ahí, de nuevo al botón derecho, se me abre este desplegable y le doy a agregar una nueva fuente de RSS. Y se me abre esta ventanita, y es en esta ventanita donde copio el enlace que yo había, donde pego el enlace que yo había copiado en la página web de Horizonte Europa. Y de esa manera ya en mi correo, todo lo que tenga que ver con el canal al que yo me he suscrito, en este caso veis que tengo energía y el genérico de Horizonte Europa, me está entrando ahí en mi correo. ¿Qué sucede? A las personas de CDTI y también a ciertas personas de fuera no nos funcionan los RSS con los Outlook, con Outlook. Así que igual a vosotros, ojalá que sí os funcione, pero si no os funciona, la otra alternativa que tenéis es ir en internet a un lector de noticias gratuitas, como puede ser, por ejemplo, Feedly. Entonces yo entro en Feedly, tengo este botoncito de aquí de la izquierda del más, pincho ahí, se me abre esta ventanita y en esta casilla es donde pegaré el enlace que yo me había traído. Y entonces en Feedly es una especie de agregador de noticias, diréis, o para eso ya entro directamente en la página web de Horizonte Europa, ¿no? Bueno, pero es que igual seguís los eventos de la página web de Horizonte Europa, los de la página no sé cuál, los de la página del Real Madrid, lo que todos vosotros queráis seguir. Y todo eso lo tenéis ahí agrupadito aquí en Feedly.
¿vale? Por mi parte nada más, tenéis mi email, aunque estas son las dos personas que trabajamos en energía, pero bueno, tenéis el email y 3 conclusiones muy tontas, que tenéis que explicar cómo contribuyen los resultados de vuestro proyecto a los outcomes que están en el topic, que los outcomes no son los resultados, los outcomes son esa especie de efectos, de impactos en el corto plazo que vienen en el topic, y luego a los impactos más genéricos, más amplios que vienen en el destination. Que como recursos valiosos tenéis las facts, las genéricas y las específicas de vuestro topic, la Program Guide, el Online Manual y la guía IT How To, y que para manteneros informados podéis utilizar los canales RSS del portal de Horizonte Europa y todas las cuentas de Twitter de los distintos programas en particular, pues yo os pongo obviamente el Twitter de energía. Nada más, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Cristina, por la extensa y por desbrozar, ¿no? Por desbrozar este capítulo que ya hemos visto que no es fácil porque la verdad los términos son muy desafortunados. Se han escogido unos términos realmente para liar. Hago una cosa, dejo las preguntas para después de la presentación de gala. ¿Vale? Porque hay algunas en las cuales una puede dar la versión oficial y la otra pues cómo lo ha hecho en su propuesta y que además le han puntuado bien, ¿os parece? En cualquier caso... Perdón, que me he pasado del tiempo, perdón. que no, que no. Que tenía... Pongo verdes a todos los que sepan gastar del tiempo, yo lo he hecho, me podéis felicitar y poner verde también. Qué horror. No pasa Me había entrenado nada. mucho para hacerlo en tiempo, pero... Es que tiene su cosa esto, tiene su cosa, Cristina. Disculpas. No pasa nada. Felicidades también por la presentación. Hemos tenido hasta 301 personas hace 5 minutitos, sin más. Le damos paso a Gala. Venga, estupendo. Venga, y así nos explicas un poco pues cómo lo has hecho tú y bueno, cómo has intentado presentar las cosas de una manera atractiva y bueno, y ajustándote pues a estas nuevas, digamos, requerimientos, lenguaje, vocabulario, etcétera. Gracias, Gala. Adelante, puedes compartir. Pues vamos a compartir pantalla y que salga bien, que eso es lo primero. Presentación. A ver si... modo presentación. ¿Veis modo presentación? ¿Lo veis correctamente? Sí. Bueno, pues sí, la presentación que me toca a mí es un poco más desde la visión práctica. Podría decir desde la trinchera, ¿por qué no? Entonces, nada, por ir un poco ya rápido, pues lo primero, pues un pequeño así resumen por situar a los asistentes. AIMEN es un centro tecnológico situado en Galicia y nos orientamos en fabricación avanzada y materiales. Participamos en convocatorias del programa Marco desde 2005. Desde 2007 tenemos una oficina de proyectos europeos que en la actualidad está integrada por técnicos de gestión financiero-administrativa, técnicos de captación y consultores de innovación. Que este rol de consultor de innovación se inició, digamos, en 2013 y que entre otras labores se responsabiliza de preparar la parte de impacto en las propuestas. Yo en mi caso pues soy la coordinadora de esta oficina de proyectos europeos y llevo este grupo de innovación en AIMEN. ¿Y cómo enfocamos la preparación de las propuestas? Pues siempre a través de equipos multidisciplinares, donde están pues, los investigadores que saben de la parte tecnológica y técnica. Siempre tenemos un técnico de gestión, suelen participar los técnicos de captación y un consultor de innovación. Y la participación de este consultor de innovación es desde la definición de la idea, ¿no? Porque la perspectiva de impacto tiene que tenerse en cuenta desde el principio. Y la primera y principal idea que quiero trasladaros es que el impacto es transversal a toda la propuesta. No es un apartado que pueda ni definirse ni defenderse en solitario. Las propuestas no responden a una estructura estanca por secciones, ¿no? Entonces, debe tenerse en cuenta esta idea de impacto, pues desde crear el consorcio hasta definir el concepto o definir las actividades, ¿no? Es decir, pues desde el punto de vista de consorcio, que en realidad se escribe en otra parte,
pues tenemos que tener en cuenta que ese consorcio tiene que tener capacidad para ejecutar el concepto o la idea que queremos desarrollar, pero también tiene que tener cierta capacidad de poderlo llevar al mercado y promover su adopción, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, cosas como un caso de uso representativo siempre está bien. A nivel de objetivos, pues está muy bien tener esos objetivos científico-técnicos, pero no nos podemos olvidar de tener objetivos desde la perspectiva de explotación, y eso va alineado con esa idea de impacto, ¿no? Y pues lógicamente los indicadores que pongamos esos objetivos pues también tendrán que ir alineados con los outcomes, ¿no? Luego, por ejemplo, pues el concepto, la metodología, pues el concepto tenemos que tener en cuenta cuáles son las necesidades de ese target group que tenemos, ¿no? Que tengamos en cuenta que sea fácil de integrar y de usar. Que la metodología nos sirva, además de para desarrollar el proyecto, para crear inercias que funcionen más allá de ese proyecto y que faciliten que se adopten los resultados, ¿no? Y ahí pues el tema de las ciencias sociales, la Open Science, la dimensión de género, pues juegan un rol a la hora de poder llegar a esos outcomes y en más a largo plazo a los impacts, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cosas que están en la sección 1 también, como es el tema del potencial de innovación. Es decir, yo me tengo que encuadrar en algún tipo de oportunidad de mercado, tengo que alinearme con, oye, habrá unos problemas, unos retos, unas necesidades, y yo tengo que defender una propuesta de valor que vaya a tener sentido desde el punto de vista de esos outcomes e impacts, ¿no? Desde luego, con la parte 2.2, que es el plan de explotación, que no lo vemos en esta presentación, pero desde luego también tendré que tener claro cuál es mi estrategia de explotación para llegar a esos usuarios de mis resultados, ¿no? Lógicamente habrá pues algún tipo de cadena de valor y los actores clave deberían estar involucrados de una manera u otra en mi proyecto para poder defender que yo puedo llegar a esos outcomes y esos impacts, ¿no? Y luego, por supuesto, en las actividades, que están muy bien tener todas las actividades científico-técnicas, pero hay que tener al menos un paquete de trabajo que vaya de esta parte, ¿no? Y donde contemos pues, cuál es mi estrategia o qué acciones o qué actividades voy a poner yo en marcha para que más allá del proyecto esto continúe y se puedan lograr los outcomes y los impacts. Entonces, otra cosa que quería trasladaros es que en el impacto hay que pensar más allá del proyecto. ¿Cómo se va a llevar esos resultados que yo acabaré en TRL 5, 6, lo que sea? ¿Cómo va? ¿Cuál es el escenario en el que eso va a acabar siendo algo en TRL 9, un producto, un servicio? ¿Y cómo se van a comercializar? Y bajo esta perspectiva, con esto en mente, ¿no? En el impacto lo que se hace en realidad, por lo menos por mi experiencia, es explicar cómo todos los elementos que hemos visto antes, socios, concepto, tal, cómo todo eso confluye para asegurar que yo pueda alcanzar mis outcomes y los expected impacts o impacts, como queráis, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, por ejemplo, el credible pathway, esa credibilidad de esa sección de impacto que estamos preparando se construye sobre lo que hayamos elaborado también en el resto de la propuesta. Pues, por ejemplo, con la capacidad y el perfil de los socios u otros participantes para desarrollar el concepto, pero también para diseñar y ejecutar una estrategia de explotación u otras perspectivas, ¿no? Pues difusión, comunicación, estandarización. Entonces, en ese sentido, pues siempre es bueno cosas, pues eso, como os comentaba, perfiles clave, es decir, tengo en mi consorcio o de alguna manera involucrados desarrolladores o comercializadores de los resultados que yo tengo, y en ese sentido sí que es bueno también conocer bien la dinámica del mercado en el que estamos, es decir, cómo funciona ahí, hay integradores, no, eso en realidad lo llevan a cabo ayuntamientos, bueno, pues ayuntamientos, pero quiero decir que pensar que tenemos de una manera u otra involucrados a todo el mundo, porque eso lo vamos a explicar en la parte de impacto. Casos de uso representativos también es una muy buena herramienta, representativos de las necesidades problemáticas de las principales aplicaciones, quiero decir que si esto es en aeronáutica, es en lo que sea, ¿no? En automoción o en la industria fotónica, lo que sea, es decir, representativos también de las aplicaciones
y también de las casuísticas, es decir, tengo que demostrar la versatilidad también un poco de lo que estoy haciendo para atender un poco a ese target group. Pues a lo mejor me conviene tener uno de piezas pequeñas que fabrica muchas y de piezas grandes y fabrica pocas, o bueno, lo que sea, ¿no? Pero un poco es una herramienta muy, muy útil para defender también luego la capacidad del proyecto de lograr los autos y los impactos, ¿no? Y luego sí, también, pues, por ejemplo, como implementar acciones para integrar requerimientos y necesidades, pues eso también ayuda mucho a la credibilidad, involucrar a stakeholders clave, bueno, un poco lo que hemos visto antes, tenerlo todo en cuenta para hilarlo en esa narrativa que nos piden aquí. También lo que quería trasladar es que la consecución de esos outcomes y esos impacts dependerá de lo que hayamos puesto en marcha durante el proyecto para generar inercias que permitan lograr, pues primero, que la tecnología o los resultados que tengamos estén listos en base a lo que nos dicen en la convocatoria, y para materializar la estrategia de explotación de los resultados, que garantice una amplia adopción de los mismos en ese target group. Y en línea con eso, quería hablar también de otra idea, que es el tema de la adoption pathway, es decir, tenemos que identificar ese target group, que viene siendo el scale, como muy bien comentaba ya Cristina, ¿no? No solo identificarlo, sino cuantificarlo, dimensionarlo, ¿no? Y destacar qué acciones, qué metodologías, qué estrategias hemos puesto en marcha durante el proyecto que aseguren su adopción por parte de este target group, ¿no? Y ahí también, pues oye, cosas como el Open Science, para asegurar que otros actores pues entren a jugar y nos ayuden a desarrollar en el futuro, más allá del proyecto, lo que sea, es importante. También, pues a lo mejor incluso tener una comunidad de usuarios, bueno, lo que veáis que es necesario, ¿no? Los outcomes normalmente están vinculados a features, por así decirlo, de la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que nuestra tecnología es capaz de dar o generar? O bueno, nuestros resultados. Y bueno, pues pueden ser cosas como reducir el coste de producción de los materiales, pues un 25% menos de coste, o bueno, mejorar la agilidad de la producción, pues 15% menos de tiempo en hacer la reconfiguración de línea, bueno, este tipo de cosas, ¿no? O bueno, cosas más, pues oye, pues voy a tener una herramienta de tal, o voy a tener una herramienta de mapeado, o lo que sea, ¿no? Entonces, suelen estar muy ligados a los resultados directos del proyecto. Lo que tenemos que hacer es demostrar la relevancia de nuestra propuesta, de nuestro proyecto específica, o que puede ser un poco única respecto a conseguir esos outcomes, es decir, destacar un poco lo que es diferenciador de nuestro planteamiento, y cuantificar, porque el cuantificar es el significance. Y mi experiencia no es necesario como hacer un apartado aparte, sino que si ya lo vas cuantificando, pues eso significa, ya está, no tampoco tienes que, pero bueno, puedes hacer un resumencillo si quieres y tal, pero bueno, que no es... y tenemos que cuantificar aunque no lo pidan, porque hay veces que el outcome sí que te pone un 30% menos de tal, y ya lo ves clarísimo, pero otras veces te habla de habría que bajar el tiempo, habría que disminuir el time to market, y no te dicen nada más, pero a lo mejor podrías decir, bueno, sí, pero yo lo voy a reducir en tanto, o voy a buscar una manera de cuantificar lo que ahí me están pidiendo. Siempre es buena idea, ¿no? Y lo que hablábamos, bueno, pues podemos usar tanto los casos de estudio que llevamos en el proyecto, por ejemplo, si son representativos, oye, pues mira, llevado el escenario del proyecto aquí, pues mira, conseguiría esto, pues mira qué bien. O con bibliografía, tal. Siempre definir cuál es el punto de partida y qué cosas vamos a cambiar nosotros gracias a nuestro proyecto, y en base a eso, qué vamos a conseguir, ¿no? ¿Qué más? Los impacts, así como los autos están más asociados a los proyectos, a los features de la tecnología, a nuestros resultados, los impacts están más asociados a un escenario en el que se haya materializado la adopción amplia de la tecnología, cosas como liderazgo, circularidad, digitalización. Entonces ahí otra vez pues hay que destacar elementos diferenciadores del enfoque, de lo que nuestra tecnología habilita o de nuestra estrategia de cara a garantizar la adopción. Y de nuevo, cuantificar. Pues los ejemplos que ya también ponía Cristina, ¿no? Pues emisiones, años de vida, etcétera, etcétera. Siempre puede estar bien, aunque sea muy brevemente, hacer como esa lectura de, oye, ¿y cómo estoy contribuyendo a esos impacts que la Comisión quiere conseguir a través del Horizonte Europa? Pues también puede estar bien, porque a lo mejor este proyecto pues
va a mejorar la competitividad. Si mejora la competitividad de una industria, generará crecimiento, generará empleo. Entonces, bueno, pues ¿por qué no destacar eso también, ¿no? Siempre es bueno considerar dos niveles de impacto: a nivel del consorcio, como me gusta decir, el impacto bien entendido empieza por uno mismo, y un segundo nivel, que es en un escenario en el que eso se está adoptando de manera amplia. Cuanto a las barreras, pues sí que hay describir, por ejemplo, enfoques, estrategias, actividades que hemos considerado ya dentro de del propio proyecto para solventar esas barreras que prevemos que puedan existir. Pues, por ejemplo, al nivel de poder desplegar la tecnología, bueno, pues hemos tenido en cuenta lo que existe en la industria cuando hemos definido el concepto. Oye, ¿va a costar esto mucho dinero? O hemos tenido en cuenta que hemos optado por alternativas en nuestro concepto o nuestra idea o las actividades que vamos a desarrollar para tener en cuenta que el coste de la tecnología no sea tan alto. O quien vaya a adoptar esto necesita algún conocimiento específico y entonces lo hemos tenido en cuenta de alguna manera. Por ejemplo, identificar qué conocimientos va a necesitar. O si ya estamos en un TRL más 7, 8, pues a lo mejor alguna actividad de training en el plan de difusión o lo que sea, ¿no? Quiero decir que es un poco ya centrarse en decir, bueno, estas son las barreras que tengo, pero ¿qué es lo que yo he hecho que me va a ayudar a solventarlas? Y ya pasándome un poco así rápido a los planes de difusión y comunicación, pues solo recordaros que el plan de difusión y comunicación son herramientas del plan de exploración. Al final lo que estás haciendo es trabajar para que estos resultados se exploten, se usen, se adopten, etc. Plan de difusión, pues como decía Cristina, difundir resultados del proyecto. Las audiencias objetivo incluyen todos los potenciales usuarios de resultados, como decía, ¿no? Es decir, industria, investigadores, entidades de estandarización, los propios trabajadores, pues porque hay una parte de los resultados que es un manual, un handbook o lo que sea, las autoridades, lo que apliquen. El tema de considerar siempre objetivos, audiencias, planificación temporal, mensajes y los indicadores. Y siempre es importante que si estamos hablando de Open Science, en estos indicadores tengamos en cuenta los indicadores de Open Science. ¿Cuántos artículos vamos a...? Es decir, por ejemplo, si consideras como práctica de Open Science publicar preprints, pues ¿cuántos preprints vas a publicar por adelantado? O ¿cuántos repositorios de datos vas a poner en abierto? O, es decir, que no nos olvidemos tampoco de esos KPIs. Y luego que tengamos en cuenta que aquí en la propuesta es una foto de lo que queremos hacer y luego se revisa y se actualiza. Es decir, que si luego te das cuenta que algo no va a funcionar o lo que sea, pues lo puedes cambiar, que no pasa nada. Plan de comunicación, pues como decía, que está un poco más a hablar del proyecto y de ese impacto que se espera que tenga el proyecto, porque el objetivo es más como conseguir un respaldo a la investigación que estamos desarrollando en el largo plazo. Entonces, pues público en general, actores en los sectores objetivos, autoridades, tal. Lo mismo que en plan de difusión, objetivos, audiencias, planificación temporal, qué mensajes queremos trasladar, qué indicadores. Y lo mismo, se revisa y se actualiza, es decir, que aquí ponemos una cosa, si luego algo ves que no funciona, se te ocurre otra manera de hacerlo y vas a conseguir de esa manera los indicadores que pretendías, lo puedes cambiar, no tienes que vivir encerrado en esto que planteas ahora necesariamente. Siempre presentación esquemática, tabla, como decía Cristina, siempre es una buena manera. Y recordaros que las actividades y los canales y las herramientas pueden servir a varios propósitos. Esto lo decía Cristina, es decir, yo puedo ir a un evento a presentar el proyecto, puedo ir a captar información que me pueda servir también para mi plan de explotación o lo que sea, y al mismo tiempo pues hago comunicación. Quiero decir que todos es bastante versátil y a veces el problema para diferenciar. Y por último, la tabla de summary efectivamente es como un resumen de todo lo anterior que hemos ido contando. Entonces, pues las necesidades, pues muchas veces esas necesidades o bien están a veces reflejadas o explicadas al principio de la propuesta, que solemos hacer ese logic train de hay este problema, pero yo tengo esta solución, pues a lo mejor ahí están reflejadas las needs, pues vete a buscarlas allí y las resumes aquí. Hay otras veces que están más vinculadas al Innovation Potential. Bueno, pues donde sea que estén, te las traes. Los resultados, pues normalmente los resultados suelen estar en el plan de explotación, como decía Cristina, tienes que identificarlos,
Entonces, pues bueno, pues te vas a ese listado, te lo traes. La parte de difusión, explotación y comunicación, pues es un poco un resumencillo de tus principales estrategias en la sección 2.2. Target Groups, pues lo que hayas identificado a nivel del 2.1 o incluso en el 2.2.2, que es donde cuentas tus audiencias, pues te mires eso, más lo que has contado de tu Target Group y lo cubres aquí. Y los outcomes y los impacts es un poco el resumen de lo que hayas contado más específico de lo que tú vas a contribuir, y siempre es bueno a lo mejor destacar las cuantificaciones, ¿no? Porque te queda así como un resumen más llamativo. Y por mi parte, nada más. Muy bien, Gala, pues... Un poquito. No, nada, muy bien, Gala, muy bien. No sé, lo habéis presentado las dos también de forma muy clara. A ver, las preguntas y las respuestas que veo aquí que la gente ha empezado a hacer preguntas, las recogeremos en el Question and Answers. Ya es cierto que nos cuesta un poquillo a sacar el documento de Questions and Answers, es decir, vamos arrastrando Questions and Answers anteriores, pues porque intentamos que sean los documentos los más fidedignos posibles, siempre con el disclaimer que son opiniones del momento y personales y que en ningún momento intentan overrule las indicaciones de la comisión. Vamos, sin embargo, con alguna de las preguntas que, venga, empezamos por el principio y cualquiera de las dos que podáis responder. Por ejemplo, en el texto del template pide una narrativa. Y pensaba que era bueno, hay una compañera que dice que pensaba que eso es una tabla que se puede poner en el apartado 2.1. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo lo veis desde el punto de vista de cómo lo verías tú, Cristina, y cómo lo habéis implementado vosotros en alguna propuesta, Gala? Creo que se está refiriendo la pregunta al hecho de que mi presentación ponía en ese 2.1.1 la idea que os lanzaba de poner una tabla en la que ordenar los outcomes y cómo contribuye a los outcomes. Y es cierto que el template habla de que narrativa, debería ser narrativa. Yo creo que no está reñido, esa sería mi forma de verlo, es decir, la tabla a lo mejor sería un pequeño resumen, ¿no? Más to the point, y luego en la narrativa donde tú desarrollas eso que has de alguna forma sintetizado en la tabla. Esa sería una posible idea. No, y que se agradece mucho sobre todo cuando el evaluador lo lee, ¿no? Porque si no todo queda como un ladrillo tremendo. Después otra pregunta, cuando tienes que hablar de los destination impacts, ¿vale? Los impactos que están al principio de la destination, ¿cómo hacéis para hacer el link con el topic? Porque igual hay impacts de ahí que son más sounding con el topic y hay otros que, bueno, pues que vale. Pues es que claro, eso depende de cada topic, ¿no? La pregunta es si es a criterio de quien prepara la propuesta, el cómo hacer el link con el topic. Bueno, a criterio del que prepara la propuesta es obviamente su common sense, su idea de lo que él sabe que está haciendo en el proyecto y por supuesto algo siempre a chequear, ¿por qué no? También con el NCP del programa en el que se está presentando, ¿no? Claro, que te puede dar un poco de insight. Se me han ocurrido estos, cuando chequeas la propuesta con el NCP te puede decir, ¿y qué opinas de este otro? ¿No le ves también tú a lo mejor que tu proyecto tiene que ver con este que a lo mejor no estabas abordando? Claro. Efectivamente pues, no hay una Biblia, no hay ningún sitio al que ir. No lo hay. Y después, para hacernos alguna idea, cuando hablan de barreras, ¿las identificaríais más con amenazas? Yo no es el caso, ¿eh? Y los riesgos con debilidades, no sé, yo no lo veo así, pero lo han preguntado. ¿Barreras igual amenazas y riesgos debilidades? Pues no necesariamente. A mí no necesariamente, pero a mí sí me ha gustado ese primero, así es esa primera forma así de distinguirlas, pero obviamente no lo explica todo, ¿no? Pero bueno, Gala tiene más ideas, sí. Es que realmente es lo que te están un poco preguntando es qué puede pasar o qué cosas contemplas que pueden impedir o limitar la ejecución del impacto que vienes de contar, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que ponerte el escenario. Yo he hecho una serie de suposiciones de que esto se va a adoptar, de que esto tal. Entonces, bueno, pues, ¿qué puede pasar que no? Pues, cosas como a veces la tecnología, es
la gente va a saber usarla, esto va a costar. Sí, exacto, la aceptación del público puede ser una barrera, por ejemplo. Por ejemplo. Vale. Es lo que puede impedir que ese impacto que tú vienes de contar realmente pueda... Pues que no sea así. Otra pregunta, como el resultado también se puede considerar una guía de buenas prácticas, por ejemplo, un resultado puede ser una guía de buenas prácticas o recomendaciones, ¿podría ser eso? Sí, ¿no? Sí. Yo entiendo que sí, eso podría ser un resultado. Porque es lo que pasa sobre todo con las áreas de SSH o investigaciones que no tienen TRL, algo así. Muy bien, o CSAs, por ejemplo, que son a veces más estudios, cosas así. Pasamos a la siguiente. A ver, explotar sería también utilizar los resultados para investigaciones futuras, pero dentro de un entorno más de investigación fundamental, desde el punto de vista de progresión del conocimiento científico de esa parte de la ciencia. ¿Eso se podría considerar también como explotación? Yo sí lo sí, consideraría. Es decir, el público final puede ser la comunidad científico-tecnológica, es decir, no tiene por qué ser un usuario final, tú y yo, una empresa o algo comercializable, ¿vale? No, de hecho, cuando en tu plan de difusión pones que vas a ir a conferencias o a publicar artículos científico-técnicos, tu target ahí o la audiencia a la que persigues es la comunidad científica. En las conferencias ya hay un mix entre comunidad científica e industria, ¿no? Pero, sí. Claro, de hecho, los centros tecnológicos, una manera de explotar es seguir haciendo... Es seguir, sí, seguro. Sí, seguro. ¿En qué sección listaríais los resultados? Pues en mi caso depende a veces un poco, ¿no? Es decir, seguro en el 2-2-1, en plan de explotación. Siempre es bueno empezar con los planes de explotación. Perdón, con los resultados. Pero a veces... El 2-2-1 has dicho. En el 2-2-1, el plan de explotación. Vale, sí, es lo que pone aquí. Hay veces que, oye, a lo mejor puedes adelantarlo y ponerlo o al final del 1 o al principio del 2, porque a lo mejor así se entiende mejor lo que cuentas en el impacto. Entonces, porque oye, al final del 1, pues al final de todo esto yo voy a conseguir estos resultados. Es una manera de conectar, sí, las secciones entonces, entre sí. Porque hay veces que, oye, según se ha explicado la parte 1, se entiende muy bien todo y ya empiezas con la 2 y no pasa nada hasta que llegues al 2-2-1 y los pones allí brevemente, pues como una tabla, como muy bien decía Cristina. Otras veces conviene adelantarlos porque es muy complejo y ayuda luego a decir, mira, al final todo esto que te he contado es esto y estos resultados. Bueno, perfecto, venga. Eso ya contesta una de las preguntas que había y después hay otra que es más larga porque pide cómo explicar el tema de publicar en el Horizon Resource Platform o en el Horizon Booster. Esto me parece que hay algunos vídeos de la comisión explicando cómo hacer esas publicaciones en el Horizon Resource Platform. Al menos para los NCP sí que nos hicieron unos vídeos, unas presentaciones online. Si acaso esto lo que podemos hacer es enviar los links y tal. Me parece, Cristina, que tú lo has incluido en alguna de tus links finales. La comisión está en el listado de webinarios del final. Hubo alguno que igual no en el título, pero si no en el contenido, título, sí. En el contenido estaba el que huela a Results es ese, ¿no? Y está ahí donde te explica. En cualquier caso, no son herramientas obligatorias, son herramientas que la comisión pone a disposición de la gente. La única obligación que se establece es con el Horizon Results Platform, creo que es que si no has explotado nada un año después de que acabe el proyecto, entonces sí estás obligado a poner algo ahí en la Horizon Results Platform. Esa es la única obligación. Pero si no, son herramientas disponibles, ¿vale? Vale, ¿pensáis que se va a hacer algún cambio de cara al World Program 2023-2024 de esta parte? Yo no he oído nada. De hecho, los que estamos preparando los programas de trabajo 2023-2024 no nos han dicho nada pues, al respecto. Yo creo que han cambiado, hay una versión... Hay una versión nueva de las templates, eso sí que es cierto. Para el orden, convocatoria. es como decir, el orden, creo que la comisión ha cambiado el orden y yo creo que mi presentación utilizaba el orden antiguo o el orden cuando, a ver, uy, que he perdido mi cursor, un segundo. Pero el contenido continúa, es decir, el contenido continúa siendo lo mismo.
El concepto no. continúa Grosso siendo el modo. mismo, a grosso Sí. modo, ¿vale? Sí, Eso sí, como siempre lo que recomendamos es que os bajéis la template correspondiente al tópico correspondiente. No utilicéis una template antigua que ya tengáis, la vaciáis y lo volvéis a llenar con los contenidos para presentarse un nuevo tópico. No, ¿vale? Os bajáis la template del topic al cual os queréis presentar. Sobre todo es importante. En el caso, sí que es cierto que hemos orientado mucho la sesión de hoy a proyectos tecnológicos y científicos. En el caso de los impactos de las ciencias sociales, bueno, pues ya hemos apuntado un poco, ¿no? Un resultado podía ser buenas prácticas, metodologías, etcétera. Sí. ¿Podéis Y dar ahí yo creo, Marina, Sí, que quienes dime. mejor les van a ayudar es el NCP de ese programa, ¿no? Exacto, de Cluster 2, por Eso es. ejemplo, os podría ayudar mucho en ese sentido, o sea, contactar con la compañera de la FECIT correspondiente. Vamos a la tabla esta de resumen, el Impact Canvas, que lleva un poco por la calle de la amargura porque es difícil no repetirse. Entonces, una de las preguntas, primero, si tenéis algún truquillo así para que no sea excesivamente repetitiva o redundante, ¿incluís cosas nuevas en la tabla, por ejemplo, que no habéis incluido en el texto o simplemente lo hacéis como un resumen? Gala, ¿esto cómo lo hacéis? Y después para ti, Cristina, si se debe respetar ese formato o se puede cambiar el formato para hacerlo caber en más páginas. Primero Gala y después Cristina. Pues nosotros siempre enfocamos como los highlights de lo que hemos contado antes, entendiendo que ese Canvas es como una herramienta yo creo que casi para la comisión, para ver tu impacto en una sola página. Sí, para resumir la historia. Mi interpretación es que ese apartado ha entrado ahí para que la comisión, en vez de leerse toda la propuesta, se pueda ir ahí. Que vaya to the point y que los highlights. Entonces, nosotros lo usamos, nuestra idea un poco es usarlo como un resumen de los highlights, para que vean como todo encadenado, ¿no? Necesidades, resultados, medios de explotación y difusión, porque además tiene su lógica lineal, digamos, y luego pues target groups, outcomes e impacts, porque la secuencia de outcomes e impacts depende de tu target group y que lo vayan adoptando, ¿no? Entonces, vale. Vale. Y ya hay un comentario en el que, por ejemplo, para el tema de comunicación, pues por ejemplo, el tema de focalizarse en la inclusión de las mujeres en la carrera científica es un target también que puede ser muy loable y muy aceptable dentro de un tema de una propuesta, ¿vale? Por ejemplo. Y mira, aquí sobre la tabla esta, sí, que también los specific needs están descritos en el topic, los tenemos que redefinir tal como nuestro proyecto los aborda. ¿Cómo lo haríais esto? Y ya con esto acabamos. Es que las necesidades son lo primero que tienes que tener claro, que cuáles son, porque es lo que estás atendiendo con tu proyecto. No está necesariamente en el tópico, aunque la lectura del tópico te da una cierta idea de qué circunstancias hay, pero... En el scope esto estaría descrito. Sí, pero las necesidades, es decir, yo qué sé, por dar un ejemplo, ¿no? Es el desarrollo del diseño de un nuevo avión es algo muy complejo y muy arriesgado. Bueno, pues la necesidad que trato de cubrir es reducir el riesgo, que tarden menos y que les cueste menos hacer ese diseño. Pues esas son mis necesidades, pero eso tiene que ver del análisis que yo haga del entorno en el que encaja el tópico en el que yo estoy. Es decir, mi target group va a querer esos resultados por alguna razón, le resolveremos algo. Sí, es la razón a la que responde el proyecto, porque si no hay problema, ya a resolver no hay proyecto. ¿Cómo lo ves esto, Cristina, lo de los specific needs del Canvas? Sí, lo mismo que Gala, eso es decir, eso ya es inherente a las necesidades de aquello que tú estás haciendo. Algunos topics, yo creo que sucedía más en H2020, yo tengo esa especie de idea en la cabeza de que H2020 sí que, o incluso programas anteriores, sí que la descripción del topic empezaba, dijéramos, con el problema. Con el problema, pasa, ¿no? sí, con el Ahora no scope. es tanto.
No, ahora no es algunos tanto. topics no los encuentras así, Y no todos. efectivamente. Yo, desde luego, No los que todos. leo, no todos. Los que leo, no todos. Algunos hacen referencia a algo específico, pero no todos, no. A veces hacen, en el scope tú encuentras más, no solo el problema, sino más el contexto, ¿no? Pues, Sí. pero a veces no necesariamente cuál es el problema exactamente. Sí. Bueno, pues ya hemos llegado al final de las preguntas. Muchísimas gracias a las dos por responderlas y de transmitirnos vuestra sabiduría, experiencia y buenas prácticas. Yo creo que la gente lo ha apreciado muchísimo. De hecho, se han quedado casi todos hasta el final. Hemos tenido, ya os digo, un pico de 301 personas a las 11:45, lo cual pues cada vez vamos batiendo récords y esto demuestra el interés de estas sesiones, que quería agradecer a todos mis compañeros de la División de Programa Marco y a los compañeros de la FECIT, sin los cuales pues estas sesiones no sería posible, y sobre todo los que dan un gran valor añadido sois vosotros los testimonial, que esperamos que cuando empecemos a recibir los resultados de las primeras calls de 2021 seáis muchos testimonials porque tengamos muchos éxitos. Bueno, sin más, nos vemos el lunes de la semana que viene a la misma hora en el mismo sitio a las 11 con la segunda parte de la sección del impacto, más dedicado a lo que es un plan de explotación y un ejemplo de cómo un participante ha superado esta parte con éxito y bueno, pues qué trucos y qué pistas ha dado. Muchas gracias a todos y nos vemos en 7 días. Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Buenos días.